EJ, Audrey Nuna y Ray Ami vuelven a dejar a todo el mundo con la boca abierta, esta vez interpretando una nueva versión de la canción que les ha cambiado la vida. Estamos hablando nada más y nada menos que de Golden. Vamos a responder algunas dudas de la audiencia con respecto a qué tal lo han cantado, si esto fue en vivo y si la tonalidad es igual a la original o por el contrario la han modificado. Vamos a contestar todas estas preguntas en un análisis muy completo. Ya lo sabes, suscríbete al canal si te gustan las Tecnireacciones y regálame ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Bueno chicos, vamos poquito a poquito analizando esta nueva versión. ¿Hay violines? Saben, ¿no? Que los violines son mi instrumento favorito de toda la vida. ¡Madre mía del amor hermoso! Los graves de esta mujer me quitan el hipo, chicos. ¡Qué barbaridad de graves! Ya lo dije yo en la primera reacción que hicimos de EJ. Tiene una de las mejores voces de la industria en la actualidad. Esta chica tiene un rango vocal tan espectacular, tiene unos graves tan maravillosos, con peso, aterciopelados y unos agudos que no lo puedes creer. Es decir, es tan difícil ser tan completa como EJ, chicos. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas, pero es que tengo tanto que mirar. Los violines me han dejado con los pelos de punta y esos graves, ¿qué les puedo explicar? ¡Madre mía! Ay. ¡Es vivo, chicos! ¡Es vivo! Yo sé que suenan como un auténtico disco. Lo sé y lo entiendo. Son increíbles. No son de este mundo. Sí, es verdad. Pero están haciéndolo en vivo. Vamos un pelín para atrás. ¡Oh, por favor! Es que no pueden ser tan perfectas. ¡Qué maravilla estas mujeres! Están en vivo, Rea, mi madre mía, qué bonito suenan. A ver, están sonando en vivo. Evidentemente sí hay una vocal chain. Evidentemente sí hay efectos en los micrófonos. Todo está pulido, todo está medido, pero que lo están haciendo completo en vivo, es un completo vivo, sin lugar a dudas. Fíjate este cambio hacia la voz de cabeza de Ray Ami, muy aireado y muy pequeñito, un sonido muy pequeñito hacia el final de la frase. Na, 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 muy suave allí. Oh. Las colocaciones de las voces de las tres son completamente diferentes y ahí está lo rico de la canción. Además tienen una energía en ese cuerpo, una energía para cantar esta canción magnífica. Son perfectas para esta canción al 100%. Mira. ¡Qué maravilla de voces el fondo! ¡Qué maravilla de voces! Todas las armonías que están haciendo por detrás sus compañeras, tanto Audrey como Ray Ami, están haciendo muy bajito, muy de adorno, muy de bajo, de fondo quiero decir, que es justamente lo que se quiere conseguir cuando se canta una voz principal y un coro detrás, ¿no? Pero ese pedal que está allí sonando es una auténtica maravilla. ¿Qué les puedo decir de la voz de EJ que no haya dicho ya? Es una completa maravilla. Yo no puedo creer que a esta mujer alguien haya tenido la cara, la desfachatez de decirle que su voz no era suficiente para el K-pop. Ha dado esta chica una cachetada con guante blanco a la industria del K-pop que todavía tienen que estar alucinando lo que dejaron ir. ¡Madre mía del amor hermoso! Si no me creen, de la boca de ella, mire lo que dice. When I was a little girl, I worked tirelessly for 10 years to fulfill one dream, to become a K-pop idol. And I was rejected and disappointed that my voice wasn't good enough. And so I leaned on songs and music to get through it. So now I'm here as a singer and a songwriter. We're going up.
que me muero! ¡Qué barbaridad de perfección! ¡Qué bien ecualizado que está ese sonido para que las voces suenen como un auténtico disco! Es una locura de presentación. Es que se han superado. De las veces que yo las escuché cantarla en vivo, yo creo que esta se lleva la palma, chicos. Primero porque la primera que escuché, que creo que fue en Jimmy Fallon, si no voy mal encaminada, creo que EJ tenía todavía problemas porque había salido de una neumonía o de problemas en la garganta y ese día ella estaba enferma, no estaba para cantar, no estaba al 100%. De hecho, tuvo muchísimas críticas, pobrecita, por haber modificado la tonalidad, etcétera, etcétera. Tengo que decir también que la tonalidad efectivamente sigue modificada. La tonalidad está medio tono abajo que la canción original. La tonalidad original empieza en un sol y fíjate, te muestro este pedacito para que veas la original. Y la versión que están haciendo ahora las chicas empieza en un fa sostenido, es decir, que hay medio tono de diferencia entre el fa sostenido y el sol luego, ¿no? Sí que hay una diferencia. A ver, es que no pasa nada por bajarle medio tono a la canción. Si uno está seguro que en esa tonalidad la va a ser perfecta, va a sonar como un auténtico disco, ¿a mí qué me importa? Si lo que estoy escuchando es una auténtica maravilla, de verdad que sí. ¡Qué barbaridad! Ahí se notó perfectamente el vivo. Claro, es que yo lo entiendo. Es tan perfecto que hay mucha gente que dirá, esto no es vivo. Pero sí que lo es. Fíjate, esta pequeña toma de aire. Aquí sí se notan las tomas de aire, que son muy pequeñitas. Fantástica, la apertura. Fíjate que tampoco es tan estridente la voz. Fíjate que son notas. Chicos, es un la bemol de la quinta octava. Es un la bemol de la quinta octava en un belting. Es insane. ¿Cómo lo explico? Es una barbaridad lo que hace EJ. Esta chica pasa de este la bemol de la quinta octava a situarse en una tercera octava, pues en un do o en un si de la segunda octava. O sea, madre mía. O sea, ¿a dónde vamos a parar? ¡Qué bárbara! Mira. Mira qué bonito. Mucho aire en esas cuerdas, mucha suavidad, mucha calidez. Tiene una voz súper cálida y con muchos armónicos. Da gusto escuchar estas voces. Se notan muchísimo esas tomas de aire. Se puede escuchar en el micrófono inclusive cómo toma el aire. ¡Oh! ¡Por favor! Este es un mi bemol. No more hiding. Y aquí vamos a... Esta tonalidad es un re bemol aquí. Pa, 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 pa. ¡Que me encantan esos graves que tiene EJ! Voz de pecho ahí. Belting. ¿Qué me vas a decir de esa voz? De verdad, no puede haber persona humana que se atreva a criticar a esta persona, de verdad. Mira eso, me vuelvo loca. Lo siento, chicos, pero estas voces me vuelan la cabeza, ¿eh? Escucha esto. Por favor, quiero volver a esa tonalidad, esta tonalidad, pero ¿a dónde va? Por favor, ¡qué lindo! Aquí te diste cuenta, necesito cortar, vuelve a tomar el aire y vuelve a retomar. Se nota un montón que es vivo. Ah. A ver, aquí es un fa sostenido. En la quinta octava espectacular. ¡Ay! No.
escucha la orquesta de fondo. ¿Pero qué han hecho? ¿Pero qué manera de superarlo todo, chiquillo? Por favor. Wanna be glowing. Like bring down the nudie. You know that it's our time. No fears, no lies. That's who we're born to be. Mira, mira. Mira las venas, mira el cuello. Es que, por favor. No fears, no lies. That's who we're born to be. Mira, mira, mira. Está cantando ella al 100%. No solamente se escucha, sino que físicamente ves también. ¡Ah! ¡Oh, por favor! No puede acabar, no puede acabar. Esta es la canción del año, para mí, chicos. Por favor, ¿pero qué han hecho? Pero... Madre mía, que me vuelvo loca, qué éxtasis. De verdad, mira, me hasta subieron los calores, estoy hasta colorada. Madre mía, pero qué fantástico. Por favor, ni medio error, no puedo decir, mira, me tengo que tragar la lengua. No puedo decir absolutamente nada malo, porque no existe. Es que no existe. De verdad que es increíble la capacidad vocal que tienen estas chicas, especialmente, bueno, que yo soy súper fan de EJ. Encuentro una voz fuera de este mundo. Encuentro una voz, un rango vocal espectacular y una sensibilidad a la hora de cantar espectacular también. Chicos, ¿qué les ha parecido a ustedes? ¿Se les ha volado la peluca como a mí? Me lo cuentan aquí en los comentarios, no sin antes suscribiros al canal, que es completamente importante, y regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Mua!